Buenas noches, doctor Fernández. ¿Me escucha? Buenas noches, si se le escucha. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jorge Enrique, asesor académico del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenido al curso Prevención y Manejo de Infecciones Postquirúrgicos. El ponente a cargo del curso es el doctor Ludwig Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a llevar a cabo el día de hoy lo que es la prevención y manejo de infecciones postquirúrgicas, viendo así sus definiciones y más que todo centrándonos cómo evaluar y qué estrategias podemos tener ante este tipo de situación, así como lo que es la vigilancia y el control. Muy bien, entonces por favor me confirman si se puede visualizar. Aún no, doctor. Ahora sí. Perfecto, gracias. Muy bien, damos inicio entonces a este curso sobre prevención y manejo de infecciones. Para entender este tema es necesario recabar en lo que son las infecciones, pero concernientes al sitio operatorio. Hay que recordar que dentro de un ámbito hospitalario es un tema importante, de gran impacto, ya que se puede evidenciar que la mayoría de nuestros pacientes que ingresan al área quirúrgica, lastimosamente padecen una infección postquirúrgica, es decir, una infección posterior a haber realizado el acto quirúrgico. Infección se lo define como la invasión y la multiplicación de agentes, en este caso patógenos, hacia lo que es el tejido orgánico. Debido a esta gran demanda de bacterias que existen a nivel de lo que es la flora en la piel y así también, más aún cuando el paciente que llega posterior a un traumatismo especialmente abierto, entonces se pone susceptible ante esta invasión y multiplicación de agentes. Y de esto, cuando se da la infección en el sitio operatorio, entonces es cuando ocurre o se desarrolla dentro de un periodo de 30 días o incluso hasta un año después en caso de que un material, por ejemplo, una prótesis, se ha contaminado y ha producido esta infección como complicación de este evento. Entonces, infección del sitio operatorio es una infección que se desarrolla dentro de los primeros 30 días. Hoy en día es considerado la segunda causa de infección nosocomial. Dentro de estas, las más importantes, las que más se ha podido evidenciar, es unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, el 60% de estos, y de aquí el 20% en actos quirúrgicos a nivel del abdomen. Posteriormente, se ha podido evidenciar que estas infecciones se han producido en los primeros 10 días como promedio posterior al acto quirúrgico. Y así también en cirugías limpias, en región abdominal, aunque sea una herida eh, con menores factores de riesgo, lastimosamente también hay entre 2 y 5%. Entonces, para abordar este tipo de infección es importante tomar en consideración los factores que conllevan al paciente a poder padecer, es decir, los factores de riesgo. Hay que incluirlo al paciente dentro de lo que es la edad. Pacientes en edades extremas son más propensos a padecer una infección. Dos, comorbilidades o enfermedades asociadas que pueda presentar, como ser diabetes, que es la más principal,
debido a su fisiopatología que presenta al generar esa susceptibilidad al paciente ante infecciones. 3, síndromes que se puedan ocasionar o puedan englobar lo que es en el paciente, por ejemplo, un síndrome metabólico o incluso un factor asociado al hábito o a la malnutrición, así como también el alcoholismo, el tabaco, que son factores de riesgo importante a considerar en los pacientes que puedan sufrir una infección postquirúrgica. Dentro de lo que es el ámbito hospitalario, también es importante destacar la duración que presenta este acto quirúrgico, la hospitalización previa que ha tenido el paciente, las áreas donde se ha encontrado el paciente. Muchas veces nos llegan pacientes transferidos de otras instituciones que por X o Y razón se necesita, ¿no?, una atención más especializada del paciente. Entonces, por tal razón, es importante considerar estos factores. Porque imagínense que llega un paciente de otro centro hospitalario ya con esta infección, ¿no? Entonces, importante esto va a estar en la historia clínica del paciente, en los informes, tanto de ingreso como de egreso, al momento de contabilizar y tener un registro apropiado de estos pacientes. Otro dato que muchas veces no tomamos en cuenta son las transfusiones. Pacientes que muchas veces llegan con shock hipovolémico y previamente ha sufrido una transfusión por parte de la atención prehospitalaria. Entonces, de igual forma, es importante tener estos registros. Y a nivel preoperatorio, siempre estar pendientes de lo que es el lavado, la remoción de lo que es el vello, ¿no?, en la zona donde se realiza el acto quirúrgico. Y así también tener en cuenta el factor del personal. El personal de salud quien está ahí pendiente de poder realizar y cumplir estos protocolos que requiere. Esto con la intención de realizar una vigilancia y un control sobre estas infecciones postquirúrgicas. También hay que destacar determinantes que pueden ser eh, observadas, enfocadas, tanto principales y secundarias. Uno va a ser el cirujano. El cirujano en dependencia, el tipo de cirugía que está aplicando, el instrumental, y así también considerar el patógeno y el paciente, ¿no?, que van a ser los tres principales para poder desencadenar esta infección. Luego, en los determinantes secundarios, hay que observar la inocuidad de las bacterias, la virulencia que presenta al momento de contaminarse, y así también el ámbito preoperatorio, postoperatorio y operatorio, porque es un coadyuvante para la proliferación de este tipo de bacterias, ¿no?, o microorganismos. Lo que es la temperatura de la sala o del ambiente quirúrgico, la ventilación, los protocolos, si se han realizado correctamente previo a realizar el acto quirúrgico, y así también la integridad que tiene de la defensa del sistema inmune que tiene el paciente, ¿no? Todos estos factores es importante y hay que ponerlos un ojo porque de aquí va a surgir esas complicaciones posteriores en el paciente. Hay que destacar que estas infecciones postquirúrgicas las podemos clasificar en tres, ¿no? Dependencia, el lugar puede ser superficial, profunda o incluso dirigida a órganos o espacios. Entonces, de esta forma nosotros vamos a guiarnos y realizar ¿cómo sería eso? Nuestra implementación ante este tipo de situación y plantear estrategias que nos permita poder realizar el control. De igual forma, es importante tener la clasificación de las heridas. Esto todo tiene que estar registrado tanto en la historia como instrumentos que podemos crear, que más adelante ya les voy a dar ejemplos, para poder tener un registro más adecuado y más concreto y así poder determinar cuál es la prevalencia en qué área, más que todo, se suscita este tipo de eventos. Entonces, las heridas lo clasificamos como limpias, las cuales se da una reparación, por ejemplo, de hernias, biopsias mamarias o una herida limpia contaminada,
que generalmente tenemos en cirugías a nivel del tubo digestivo. Luego tenemos las contaminadas, que generalmente se dan por traumatismo, ¿no? Traumatismo penetrante, donde se dan lesiones de grandes tejidos y las heridas sucias como tal, debido a su contaminación que presenta y muchas veces a la gravedad que presenta esta herida, porque acá observamos un tejido ya necrótico. Entonces es mucho más susceptible para este tipo de infecciones. Entonces, para poder evaluar y ser más objetivos ante este tipo de situaciones, podemos utilizar los criterios de LAS. Este criterio nos establece poder estratificar a los pacientes mediante un puntaje para poder determinar el riesgo que padece ante un tipo de infección, donde vamos a valorar principalmente el estado físico que tiene el paciente, el estado de salud como tal, y lo clasificamos según los puntajes del 1 al 5, donde 1 tenemos a un paciente sano, ¿no? Aparentemente o normalmente sano, y 5 es un paciente ya moribundo, que el cual no se espera eh, una sobrevida de 24 horas, ¿no? Que sea con cirugía o sin ella, es decir, un paciente prácticamente terminal. De esta forma podemos ya establecer y también así poder orientarnos al momento de realizar los registros. En relación a lo que es la infección, se puede establecer, acá les dejo una lista de los principales agentes, tanto aeróbicos, así también anaeróbicos, los cuales se puede establecer con mayor prevalencia en este tipo de infecciones postquirúrgicas, tanto gram positivos como gram negativos a nivel de los aerobios. Y en primer lugar tenemos a la flora de la piel, ¿no? Como es el Staphylococcus aureus. Y a nivel de los gram negativos se puede evidenciar el Acinetobacter. Entonces, importante de igual forma destacar cuál es el agente para tener una prevención ante este tipo de infecciones y así poder establecer internamente en los centros o en los hospitales un manejo profiláctico en el paciente. En relación a la etiología por regiones, también es importante realizar una estratificación de cada uno de estos agentes en relación a la región. Por ejemplo, acá eh, en el libro de Savington nos establece que el microorganismo más frecuente, ¿no? Causal en cabeza y cuello es el estreptococo. Pero si nos dirigimos a lo que es el aparato, por ejemplo, cardiovascular, observamos que el más frecuente está el estafilococos más el estreptococo. Estos son guías que se dan a nivel de los estudios que se han realizado en Europa, pero lastimosamente aquí en Latinoamérica no tenemos un referente, un protocolo estandarizado o investigaciones acerca de la incidencia de estas infecciones o microorganismos en el ámbito hospitalario, especialmente en el ámbito quirúrgico. Hay artículos, sí, pero no hay como tal guías, ¿no? Internacionales que nos puedan ayudar. Generalmente nos acoplamos a los estándares que establece tanto en Norteamérica como en Europa, especialmente en Norteamérica. Entonces, al momento de realizar este tipo de abordaje en los pacientes postquirúrgicos, es importante que al momento de realizar el diagnóstico, enfocarse en lo que son el interrogatorio, la anamnesis correcta, completa del paciente y abordar esos detalles que mencionábamos, ¿no? Si es que el paciente previo estaba en hospital, muchas veces eh, por el tiempo, por el área concurrida o la gran demanda de pacientes, muchas veces no se dan la molestia de saber de dónde vino el paciente o si previamente ya estaba hospitalizado o se encontraba en un lugar expuesto, ¿no? Lleno de factores de riesgo que pueda o que podamos asociar esta posinfección. Entonces, todo eso tenemos que indagar al momento de realizar el diagnóstico y así también capacitar al personal que va a estar en contacto con ese paciente. Todo esto tiene que estar plasmado en la historia clínica, que va a ser nuestro instrumento para poder
llevar a cabo este seguimiento del paciente y así también un seguimiento hacia lo que es el centro. Complementarios para poder diagnosticar con certeza, ¿no?, la causa y también acompañado en la historia clínica y el examen físico, esos signos clásicos concernientes a una infección. Dentro de los complementarios, nunca olvidar la hematología completa, el cultivo que presenta la secreción para poder identificar el agente causal y así también ecografía, TAC, resonancia si lo requiere, ¿no? En dependencia de la zona y el tipo de paciente con el que nos enfrentemos. En el caso de diagnóstico, en el caso de infecciones anaerobias, es importante tomar en cuenta énfasis en signos clínicos que nos hacen sospechar ante este tipo de situación. Es decir, hablamos de una necrosis de tejido, hablamos de una secreción fétida, hablamos de un deterioro del paciente que posteriormente o progresivamente avanza. Así también datos de sepsis que puedan incluir a nivel generalizado para que podamos apoyar con lo que va a ser la infección. Cuando hablamos, uno de los lugares más eh, donde se observa con mayor alta tasa de incidencia es a nivel de la piel y tejidos blandos. Y esto se entiende por debido muchas veces a la mala orientación que se da con el paciente o los no cuidados que el paciente presenta durante su recuperación. Entonces, es importante también identificar, ¿no?, la localización de esta infección, si es a nivel de la epidermis, si es a nivel de la dermis, a nivel del folículo, o incluso si se encuentra más profundo a nivel de fascia, o incluso pueda afectar tanto músculo o vaso linfático. De esta forma vamos a poder realizar un abordaje más integral, más completo, y también recalcar que esas infecciones no tiene que ver mucho con el proceso de cicatrización que puede estar afectado por una comorbilidad. Entonces, de igual forma, establecer en qué tiempo, qué periodo de cicatrización tenemos en el paciente. Esto relacionado a infecciones a nivel de la piel y tejido. Así también, aquí les dejo unas tablitas sobre alteraciones que pueda producir esta infección postquirúrgica en relación a lo que es al estrés, por ejemplo, de la lesión, ¿no? Puede ser a nivel hormonal, pacientes que puedan presentar alguna alteración endocrina o una disfunción inmunitaria que genera posterior a la lesión, o incluso alteración a nivel de la homeostasia de la glucosa y también los efectos que puede producir a nivel de la inmunidad celular. Recordemos que cuando un paciente ingresa a un estado o a un acto quirúrgico, entonces tomar en cuenta esos factores como es el estrés, eh, los procedimientos previos que se ha realizado, el tipo de enfermedad o comorbilidad que presenta, porque a medida que o uno de estos que nos afecte puede comprometer al proceso de cicatrización y así también ser más susceptible ante este padecimiento de la infección postquirúrgica. Un paciente, por ejemplo, con lo más clásico, diabético, no controlado, ¿no? Y posterior, no sé, imagínense a un pie diabético, ¿no? Y al realizar eh, una exéresis de tejido, un caso, entonces hay que tomar en consideración la patología que tiene el paciente, porque el diabetes dentro de su fisiopatología, ¿no?, nos establece esa, esa susceptibilidad que tiene el paciente ante sufrir los riesgos de infección. Y además acompañado con lo que es una insuficiencia arterial periférica, una neuropatía. Entonces, de igual forma, tenemos que considerar esas acciones. Porque cada uno de estos elementos que vamos sumando nos coloca al paciente vulnerable ante este tipo de infección. Y así también alteraciones inmunitarias, ¿no? Recuerden que a nivel local tenemos lo que es la piel, muchas veces existe un fenómeno de descamación, la flora bacteriana,
las enzimas que se encuentran a nivel de la piel, el pH, todos esos elementos de igual forma pueden predisponer. Y factores sistémicos, como es decir, la respuesta que tiene o que debe tener el paciente ante un tipo o un estímulo de lesión, lo que va a ser la respuesta inflamatoria, los factores de complemento, reacciones que pueda tener ante el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, de igual forma es importante establecer estos parámetros y abordarlo, ¿no? Si el paciente está inmunocomprometido, ya sea por una comorbilidad o ya sea por el estado propio del acto quirúrgico, entonces es importante destacar estos puntos, así como también alteraciones médicas o trastornos médicos, ¿no? Conocidos que van a incrementar el riesgo de infección postoperatoria. Aquí tenemos un cuadro que nos establece Sabinson. Uno, extremos, edades extremas, ¿no? Neonatos, ancianos. Dos, la malnutrición. La malnutrición, como ustedes saben, es fundamental en el paciente, ¿no? Poder detectar, muchas veces calcular el índice de peso, o mejor dicho, el índice de masa corporal no es suficiente, sino también esto va a ir abordado con lo que es una correcta anamnesis para poder identificar. Así también con las medidas antropométricas para poder determinar el grado y también lo que es la obesidad, porque puede estar llevado a un síndrome metabólico, diabetes, radiación previa del sitio que puede haber generado, y eso lo vamos a establecer con la anamnesis y así también con el historial clínico del paciente. Infecciones coexistentes que haya presentado, que sea distante del sitio quirúrgico, operaciones que pueda tener reciente o que esté en un estado crónico e inflamatorio, o incluso alteraciones hormonales. Entonces, debemos realizar el control de la infección enfocándonos en aquellos detalles, aquellos determinantes que veíamos, como ser la higiene de manos. De aquí vamos a tener ese cumplimiento al máximo de lo que es esos protocolos de bioseguridad, tanto del personal como del paciente. Entonces, enfocarse en lo que es este cumplimiento, ¿no? Si nuestro personal utiliza gorro, mascarilla, guantes, protección ocular, así también el cuidado que se le aplica al paciente en relación a las superficies tanto corporales y los objetos que tiene alrededor. El aislamiento, en caso de que lo requiera, el cuidado de lo que va a ser esos dispositivos o esos procedimientos que generalmente se aplica previo a lo que es y post también al acto quirúrgico. Me refiero a la colocación de catéteres, ¿no? Si el personal está cumpliendo, qué tiempo tiene este catéter, porque también es un riesgo, es un factor de riesgo para esta infección postquirúrgica. Veamos algunas infecciones específicas que se da en lo que es el sitio quirúrgico. Hay que destacar que en el sitio quirúrgico podemos clasificar en superficial y profunda, y así también en el órgano o espacio que genera esta infección. Vamos a relacionarlo con tres factores principales. Uno es el grado de contaminación microbiana, ¿no? De la herida que se da durante el acto quirúrgico. Dos, la duración de este procedimiento. Y tres, los factores del hospedador, es decir, del paciente, ya que la mayoría de este tipo de infección en el sitio quirúrgico tiene su origen a nivel de la flora cutánea, la flora bacteriana que tiene nuestro cuerpo, ya que al momento de realizar el acto, es decir, una incisión, ¿no? Durante el acto, entonces es propenso, es muy probable, colocamos más susceptible al paciente a que pueda colonizarse, ¿no? Debido a la flora bacteriana, y aquí hay que destacar al Staphylococcus epidermidis, así como también al Staphylococcus aureus, que son flora residente que tenemos en el cuerpo humano, en este caso en la epidermis. Y en relación a lo que es la infección del sitio quirúrgico, hay que destacar este nivel de profundidad, es decir, si es en piel, hasta lo que es el tejido celular subcutáneo se la considera como superficial.
Si es más profunda, es decir, agarra lo que es músculo, eh, vaso, entonces una infección del sitio quirúrgico profundo. Y si llega a una cavidad, ¿no? A un órgano o un espacio, entonces ya estamos ante una infección del sitio quirúrgico de órgano y o espacio. Y en relación a la herida, ¿no? El grado o el riesgo de infección también es consecuente al tipo de herida que tenemos en un centro. Si es sucia, entonces se tiene un riesgo del 40%. Si es una herida contaminada, ya va de un 15 a 30%. Entonces, también es importante determinar el sitio y el tipo de herida con el cual presenta el paciente. Todos estos elementos que vamos mencionando, es importante añadirlos en un instrumento para poder realizar una vigilancia acorde eh, a estos parámetros. Es decir, estos factores que vamos encontrando en el sitio quirúrgico, ¿no? Es importante es encontrarlos, identificarlos, porque en base a eso vamos a realizar una toma de decisiones para poder determinar nuestra implementación sobre estrategias para la prevención. Así también, dentro de los factores ligados a lo que es el paciente, es importante el tipo de procedimiento que se realiza. Por ejemplo, un procedimiento de eh, una laparotomía o una laparoscopía o una cirugía menor o más compleja, y también que esté relacionado con lo que son los factores propios del hospedador, en este caso del paciente, ¿no? Que mencionábamos, alteraciones a nivel de lo que es endocrinas, alteraciones cardiovasculares y más que todo nerviosas, ya que esto son candidatos a una predisposición de ese tipo de infección. A esto hay que sumarle los factores ambientales, ¿no? No está de más destacar, en el libro nos recomienda medicamentos contaminados, así también lo que es el ambiente, ¿no? El lugar donde se encuentra el paciente en el acto quirúrgico, en este caso, la desinfección, la esterilización del lugar, la asepsia, antisepsia, y así también la ventilación de lo que es el ambiente. Muchos centros, hospitales, especialmente públicos, debido a una mala planificación o X razón, muchas veces se deja de lado estos detalles como son la temperatura, esa ventilación positiva que tiene que haber en un ambiente quirúrgico. Muchas veces los centros incluso no cuentan con un técnico en quirófano, ¿no? Técnico en un ambiente quirúrgico, eh, no ponen o no colocan correctamente todo lo involucrado al acto quirúrgico. Es decir, este tiene que tener la responsabilidad de tener todo listo en óptimas condiciones para poder proceder al acto. Entonces, muchos, especialmente públicos, no tienen este personal, ¿no? Eso muchas veces lo delegan al instrumentista para que esté pendiente. Y ahí también es importante tener ese foco, ya que de ahí también podemos determinar muchas veces acciones para mejora. Y también hay que tomar en cuenta cómo es postquirúrgico aquellos factores que están relacionados al tratamiento. Es decir, muchas veces colocamos drenaje, ¿no? Entonces también es importante determinar, muchas veces hacemos un procedimiento de urgencia, ¿no? O mm, no quiero decir o no quiero poner mal a los colegas, pero no realizamos una, una medicación, una profilaxis, ¿no? Correcta. Entonces es importante ir destacando, poniendo foco, énfasis en cada uno de estos puntos para poder terminar. Así también en la clínica de la lesión de la zona que está sufriendo, que está padeciendo esta infección. Me refiero a lo que son los signos clásicos de una inflamación, ¿no? Y relacionarlo con lo que es la infección.
Es decir, la induración en local, el eritema que pueda presentar, el edema, calor, y esto es importante recordar al personal para poder identificarlo, ¿no?, precozmente y así poder realizar un tratamiento adecuado y correcto. Es importante también destacar esa contigüidad que existe por infección o por contaminación, ya sea vía hemática o ya sea por eh, una, un traslado de estas bacterias, ¿no?, a través de lo que es estos dispositivos, por ejemplo, una bacteriuria asociada a lo que es, o lo que es el catéter, o mejor dicho, la sonda vesical en el paciente. Lo mismo, de igual forma, es importante destacar esa contigüidad que puede existir por el torrente sanguíneo. En el caso de la infección intraabdominal, ¿no?, ahí les dejo una tablita, se puede observar en dependencia del tipo, lo que generalmente es la peritonitis, tanto primaria o secundaria, o terciaria incluso, o llegar a un absceso intraabdominal. Entonces, es importante destacar que en la literatura nos menciona que la etiología más frecuente es generada por la cirrosis hepática. Posteriormente le sigue la peritonitis estreptocóxica. Y en relación a lo que es el absceso, generalmente se da nosocomial posoperatorio. Y cuando hablamos ya de infecciones de órgano específico, muchas veces nos puede pasar desapercibido, ¿no?, un absceso hepático, que son poco frecuentes, un absceso de Piógenes, por ejemplo, que es el 80% de los casos. Entonces es importante tener identificado, ¿no?, el agente causal, si es un aerobio, es un anaerobio, para poder realizar el registro correspondiente. Y luego vamos a lo que es el uso de antibióticos, la profilaxis, ¿no?, que está indicada para la mayoría de las operaciones, tanto limpia, contaminadas y contaminadas. En relación a la profilaxis antibiótica, la literatura nos establece que se debe utilizar, ¿no?, para prevenir cualquier infección ante una incisión quirúrgica. Hay que destacar que la profilaxis antibiótica en cirugía no previene las infecciones nosocomiales posoperatorias, sino que va a estar indicado y orientado a este tipo de eh, procedimientos, ¿no?, limpias, contaminadas y contaminadas. Entonces, la mayor parte de esta infección en el sitio quirúrgico, como son producidas por coco gram positivos, muchas veces vamos a optar por una cefalosporina de primera generación. Así también se utiliza lo que es la clindamicina en caso de alergia del paciente a lo que es penicilina, ¿no? Y otro donde se ha podido evidenciar es el momento óptimo de la administración. Muchas veces se lo debe aplicar, ¿no?, de forma parenteral una hora anterior, bueno, previo al acto quirúrgico. Entonces, en dependencia al tipo de cirugía o operación, vamos a enfocarnos en el antibiótico ideal. Generalmente, repito, la literatura nos recomienda una cefalosporina, ¿no? Acá les dejo una tablita sobre la profilaxis adecuada, ¿no?, en determinados tipos de cirugía. Por ejemplo, las cefalosporinas tanto de primera generación, que se aplica principalmente a cirugías cardiovasculares y torácicas. A nivel general, se da lo que es la gentamicina. A nivel ginecológico, lo que es la doxiciclina o el metronidazol. A nivel de lo que es la ortopedia, la vancomicina. Entonces, todo esto está sacado de Savington, para lo cual nos indica o nos orienta sobre la prevención, ¿no?, y la profilaxis ante este tipo de infecciones postquirúrgicas. En elección del antibiótico, aparte de lo que es el acto quirúrgico, es importante también destacar aquellos factores, ¿no?, que pueden influir en la elección del antibiótico.
no olvidarse, ¿no? La edad del paciente, hemos dicho que edades extremas es un poquito complejo, hay que prestar atención a este tipo de pacientes. Así también lo que es pacientes inmunocomprometidos, alteración o disfunción de un órgano específico y esas reacciones que pueden producir ante el sistema inmune, es decir, la alergia que pueda presentar el paciente. De igual forma, eh, los fármacos, muchas veces de uso empírico que aplicamos, ¿no? Es importante destacar hacia el tipo de agente causal y es por eso que de aquí determinamos o debemos realizar lo correcto en caso de que el paciente ya presente la infección, su cultivo con su antibiograma, ¿no? Para determinar. Y en relación a lo que es la profilaxis, siempre nos vamos a ir a un amplio espectro. Entonces hay que tomar consideraciones específicas de igual forma ante situaciones como una ITS, infecciones intraabdominales o en todo caso, lo más extremo, un Clostridium que nos pueda presentar un paciente. Entonces, en dependencia también el acto, la zona, la localización y el agente, vamos a realizar lo que es el uso de estos antibióticos. Como ustedes saben, la principal dentro de las infecciones postquirúrgicas es en piel y tejidos blandos, que muchas veces se pueden complicar. Entonces, ante esta situación, muchas veces es necesario la intervención nuevamente quirúrgica, ¿no? Un absceso, una infección en espacio profundo o una infección o un pie diabético. Entonces, es importante destacar esta comorbilidad debido a la gran adhesión que tiene el organismo ante este tipo de situación. Entonces, es importante considerar a los gram negativos, entero, enterobacterias, así también la pseudomonas aeruginosa, que muchas veces con cefalosporina no es suficiente, sino que tenemos que realizar una combinación. Puede ser con unas fluoroquinolonas o incluso llegar a un carbapenémico, ¿no? Que puede ser en dependencia del paciente de 1 a 2 semanas. Acá les dejo las recomendaciones sobre las directrices en el tratamiento específico de piel y tejidos blandos. Esto ya de forma complicada, es decir, una celulitis, primero no necrosante, infecciones complicadas, necrosantes como tal de tejido blando y también infecciones en el pie diabético, para que ustedes lo puedan tomar en consideración y así realizar una buena profilaxis en el paciente. Y en relación a lo que es el espectro de la actividad antibiótica, ¿no? Es importante considerar el uso de combinación, es decir, muchas veces el fármaco terapéutico inicial va a ir en dependencia la bacteria y muchas veces nos llega un antibiograma con una resistencia. Entonces, es importante destacar eh, la participación de estos fármacos. Muchas veces tenemos miedo de darle antibiótico al paciente, pero es necesario, ¿no? Es necesario la aplicación, ya sea la utilización de vancomicinas, la utilización de carbapenémicos, ¿no? Con la intención de poder, y la intención es prevenir, ¿no? O sea, tampoco tenemos que llegar a este grado en el paciente. Y todo esto lo vamos a identificar con todo lo mencionado anteriormente. Y no está de más conocer, ¿no? Los betalactámicos, la penicilina, los monobaltámicos, carbapenémicos, en la utilización de profilaxis en dependencia del tipo de cirugía y la cefalosporina, ¿no? Que es una de las principales herramientas que tenemos para este tipo de infecciones postquirúrgicas. De igual forma, hoy en día ya van saliendo nuevos medicamentos. Uno de ellos es la polimixina, ¿no? Estos ya permiten una acción mucho más, ¿cómo decirlo así?, más fuerte y más eficaz contra gram negativos.
Lo mismo los inhibidores, en este caso las tetraciclinas, macrólidos, aminoglucósidos, tienen buena sinergia y así también son útiles en el caso de gram positivos sensibles, infecciones por SARM y pseudomonas. De igual forma, es importante destacar las reacciones que pueda tener o repercutir en el paciente, ¿no? La utilización de una quinolona, la utilización de un aminoglucósido, ¿no? Debido a esa reacción o efecto adverso no deseado como la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Y así también por algún tipo de alteración o trastorno hepático o renal, debido a la toxicidad que puede existir por el uso de algún antibiótico, ¿no? Así también la alergia que pueda tener hacia lo que son los beta-lactámicos y también estar presentes y tener en cuenta esa nefrotoxicidad u ototoxicidad utilizando lo que son los aminoglucósidos. Muy bien, pasando de lo que son los antibióticos, pasamos a los procedimientos, ¿no? Cuando el paciente ya viene con infección, entonces hay que recomendar pautas en el personal, como son la curación de heridas. Es importante recalcar en el paciente, en el personal, mejor dicho, la protección de la herida con el apósito estéril y también así la orientación al paciente, ¿no? Sobre el periodo el cual debe estar. Muchos pacientes cometen el error de abrirlo o molestarlo o incluso retirar el apósito, ni siquiera haber pasado las 24 horas. De igual forma, la manipulación de esto, ¿no? Lavado de manos antes y después de cambiar el apósito del personal y también el contacto que hay con el sitio operatorio y utilizar una técnica estéril para cambiar los apósitos. Y posteriormente ya el tratamiento, como mencionábamos, ¿no? Muy bien, y vamos a lo que es la implementación del programa de vigilancia de infecciones quirúrgicas. Para la implementación es importante tener pautas como son las estrategias de vigilancia activa. Es decir, es necesario realizar el monitoreo a pacientes. Y esto lo tenemos que realizar mediante la evaluación clínica diaria, ¿no? Mediante lo que es la eh, inspección del área o del ambiente quirúrgico, la evaluación de lo que es la sintomatología, ¿no? Esa clínica clásica que presenta el paciente. Y a esto podemos apoyarnos con la utilización de herramientas de evaluación, escalas de gravedad, un checklist que podemos realizarnos para poder verificar todos estos aspectos que se encuentren cubiertos, ¿no? Todos estos factores y posteriormente realizar una revisión de estos registros, un análisis de datos, utilizando lo que es la historia clínica, los informes, notas del personal, identificando, registrando y analizando esas observaciones que ha visto el personal, tanto médico como en la enfermería, y después realizar los resultados o revisar estos resultados de cultivos, ¿no? Para tener y determinar el patógeno, la susceptibilidad ante los antibióticos. Una vez realizado eso, es importante identificar los patrones que podamos encontrar, ¿no? Evaluación de una tendencia, enfocándonos en aquellos factores, ¿no? Que puedan generar esa incidencia en infecciones y correlacionarlo con los factores de riesgo y procedimientos. Y después una comparación tipo benchmark, donde realizamos mediante estándares nacionales o internacionales para el desempeño. Así también es importante sistemas de notificación, es decir, informes de infección donde se genere un protocolo donde se pueda notificar este tipo de situación de infección postquirúrgica. Y esto lo hacemos mediante formularios ya estandarizados, ¿no? Que puedan garantizar esa información, que sea completa y consistente,
ustedes lo pueden crear y también realizar criterios de notificación, ¿no? ¿Cuándo se va a notificar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se va a reportar este tipo de infección postquirúrgica? Ya teniendo esto, tenemos una documentación eficaz donde tenemos el registro detallado, también el historial de infecciones. Gracias a estos datos, ¿no? Podemos realizar un análisis, una creación de esta base de datos y mediante herramientas analíticas identificar este tipo de tendencias y patrones que vamos a obtener, ¿no? Y de esto generar lo que es el informe de tendencias, evaluación de efectividad y así poder, lo que más nos interesa en la toma de decisiones. De igual forma, las estrategias del control en infecciones, es importante hacer un hincapié. Me refiero a protocolos de esterilización, ya sea de equipos, el método que se está utilizando y el monitoreo, seguimiento que se aplica a este tipo de ambientes. Lo mismo con la desinfección del entorno, la limpieza, agente desinfectante y posteriormente el control de antibióticos, ¿no? Si se está cumpliendo con la profilaxis antibiótica y esto debe ser basado en guías ya internacionales en dependencia de cada país que manejan sus propios protocolos para este tipo de profilaxis. De igual forma, el tiempo, realizar una vigilancia en tiempo de administración, ¿no? Que debe ser adecuada al periodo recomendado para asegurar esa eficacia en el paciente. Y en el caso de generar resistencia, ¿cómo se da el manejo? ¿Cómo se da ese uso racional de antibióticos? Y de igual forma, esa monitorización de la resistencia, o en este caso del paciente, posterior a este tratamiento. Y el tercer pilar para poder establecer esta vigilancia en infecciones postquirúrgicas es la formación del personal, ¿no? Esa capacitación que debe tener el personal, tanto médico como personal de enfermería, y también realizar simulaciones, a poner en práctica y formar o capacitar sobre el uso de estos instrumentos y también controlar esos protocolos que se debe cumplir, ¿no? Al pie de la letra. Me refiero al lavado de manos, los protocolos al momento de hacer antisepsia, sepsia, y también el manejo de estos residuos, procedimientos al personal de limpieza, de igual forma, para que podamos tener mejores resultados, ¿no? Y también la evaluación del personal no está de más, ¿no? Las competencias que debe cumplir, y así también la certificación adecuada, correcta, y posteriormente toda esta información, esta base de datos, nos va a ayudar a generar ya un plan de acción, ¿no? Y así también poder permitirnos una auditoría interna con evaluación de estos procedimientos y una retroalimentación constructiva, con la intención de mejorar, identificar esas debilidades que podemos presentar dentro de este sitio quirúrgico. Y en la prevención preoperatoria, ¿no? No está de más la evaluación del paciente, ¿no? Esa identificación de factores de riesgo, la preparación de la piel, si es que se ha aplicado bien el rasurado, por ejemplo, las soluciones que se han puesto en el paciente, me refiero a la aplicación de clorexidina, ¿no? A la preparación adecuada, si estaba limpia, desinfectado el lugar, la ropa que es utilizado, y en relación a la profilaxis antibiótica, está en dependencia a las guías, ¿no? Las guías que presentamos en los hospitales. Y la vigilancia posoperatoria no está de más. Esto los pacientes que ya presentan infección, ¿no? La inspección del sitio quirúrgico, síntomas, el registro detallado y lo importante, las consultas de control, la programación y evaluación a largo plazo, permitiendo así un seguimiento acorde, ¿no? Y así también retroalimentar nuestro plan de acción para encontrar mejoras. Bueno, y concluyendo,
Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no? Los factores del hospedador, en este caso del paciente, ambiental, así también alteraciones en los procedimientos, tanto en el acto y post quirúrgicos, ya que esto genera un impacto en la calidad asistencial de nuestros pacientes y tener siempre esas estrategias, ¿no? Esas estrategias y una mejora continua para mejorar o para brindar una calidad de atención a nuestros pacientes. Muy bien, dicho esto entonces, concluimos con esto lo que es el curso del día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, me lo pueden realizar por el chat, por el bandeja de mensajes de esta plataforma. De igual forma, recordarles que si desean lo que son la clase grabada, las diapositivas y el material, pueden comunicarse a lo que son los números que aparecen ahí en la presentación para tener más información y en detalle, ¿no? Muy bien, entonces espero sus preguntas, si es que existe alguna duda, alguna inquietud. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Espero se haya podido entender, se haya podido aclarar. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Nos reencontramos en otra oportunidad. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, buenas noches.